Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Yo soy Diana Gómez. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mike? El día de hoy vamos a hablar del lenguaje y las emociones, Diana. Es el tema del día de hoy. ¿Para qué? Para comprender por qué el lenguaje, cómo hablamos, las palabras que decimos, impactan en cómo nos sentimos, cómo se sienten los demás, pero principalmente cómo nos sentimos nosotros. Y ya hemos hablado de otros temas relacionados con la comunicación, como la comunicación o relacionados con el lenguaje, ¿no? Como la comunicación no violenta, la asertividad. También hemos hablado de la escucha, pues que son parte de la comunicación. Y nos estaba haciendo falta el lenguaje, del cual podríamos hablar mucho, porque es un tema muy extenso y para mí muy interesante, uno de mis temas favoritos. Pero, pues bueno, vamos a hacer un resumen, vamos a tomar algunas ideas y sobre esas vamos a construir esta conversación. Diana. Oye, y cuando te refieres al lenguaje, ¿es lenguaje hablado o también escrito? Pues mira, principalmente el lenguaje hablado, o a lo mejor muchos de los ejemplos que voy a poner tienen que ver con el lenguaje hablado, pero también desde luego se relaciona con el escrito. O sea, muchas cosas podrían aplicar también con el lenguaje escrito. Muy bien. ¿No? Entonces, pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así es que vámonos a una pausa y regresamos en un momento para comenzar a hablar del tema del día de hoy, que es el lenguaje y las emociones. Pues venga, Mike, vamos a empezar a hablar del lenguaje y las emociones, pero quiero que nos des una pauta de por dónde vamos a comenzar, de qué rayos vamos a empar a hablar el día de hoy. Bueno, claro, pues mira, yo quiero... ¿Qué tal mi lenguaje? ¿De qué rayos vamos a empezar? Sí, cuidado con tu lenguaje porque influye en tus emociones. Vamos a empezar a hablar porque te comunicas muy mal, tu lenguaje es muy... deja mucho que desear. No, bueno, quiero empezar planteando algo que es algo que... de lo que habla Rafael Echeverría en su libro Ontología del Lenguaje. Bueno, él y otros autores. Y es que nosotros solemos hablar del lenguaje o solemos pensar, ¿no?, que el lenguaje es una característica del individuo. O sea, el individuo tiene un lenguaje y con ese lenguaje se comunica. Entonces, algo que propone Rafael Echeverría en Ontología del Lenguaje es que el individuo se constituye en el lenguaje. Entonces, más que sea una característica del individuo, tal vez el individuo es una característica del lenguaje. Ahorita vamos a hablar un poquito por qué, ¿no? Algo que menciona también Echeverría y que cita también a muchos otros autores es que el lenguaje nace de la interacción social entre los seres humanos, porque aun cuando tenemos la capacidad biológica para el lenguaje, solo se va a desarrollar cuando estamos en contacto con otros seres humanos y no de manera independiente. O sea, un niño que no se cría entre seres humanos que se comunican, que tienen como el lenguaje. Del libro de la selva. Exactamente, exacto, justo eso. No necesitaría aprender el lenguaje. No necesita, o desarrollarlo. ¿No? O su lenguaje va a ser otro, no va a ser el de los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, una vez que... Bueno, vamos a decir, el lenguaje que aprendemos desde que nacemos, pues tiene que ver con dónde nacemos. O sea, desde el idioma, ¿okay? El idioma es pero también, pues el mismo idioma hablado en diferentes países no es exactamente igual. Y pues el español que hablamos aquí en México, pues tiene sus particularidades, así como lo tiene el de España y lo tiene el de Argentina y el de muchos otros países, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que también nos va dando una identidad. Uh-huh. Hay lenguajes que tienen ciertas características muy diferentes a otros, como por ejemplo el inglés con el español, que pues desde la forma de conjugar los verbos y desde la forma en cómo está estructurado, pues influyen en la forma en cómo nos comunicamos, incluso en cómo procesamos alguna información. Entonces, me gustaría como empezar a plantear esta idea sobre la mesa de que el lenguaje pues es algo que nos da identidad o nos aporta a la identidad que tenemos. ¿Okay? Porque pues dentro del lenguaje hay muchas distinciones, hay muchos conceptos, muchos signos, muchos símbolos que le dan esta estructura y que le dan significado y
necesitamos tener ciertos significados compartidos para poder utilizar el lenguaje. Entonces, el lenguaje requiere un consenso. Cuando nosotros hablamos desde un consenso, porque cuando tú dices algo, es muy probable que yo entienda a qué te refieres si hablamos el mismo idioma, si hablamos el mismo lenguaje. ¿Okay? Sí, como dices, es esta interacción social entre seres humanos que incluso puede ser parte como de nuestro sentido de pertenencia. Claro, sí. Y te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Hace muchos años, un par de años, no, creo que más de 10 años, fui a Canadá, donde pues obviamente la mayoría de la gente habla inglés, entonces inglés. Fui un día a un parque de diversiones y formada en la fila para cierto juego mecánico, escucho a 2 personas adelante hablar en español. Ay, claro, me sentí así como, sí. ay, yo conozco ese idioma, ¿no? Y sin conocerlos ni nada, así de, ustedes también hablan español. Tú también. ¿De dónde son? De Guadalajara. Yo de Querétaro. O sea, como amigos de toda la vida por el simple hecho de tener el mismo lenguaje y podernos entender en el mismo lenguaje en un país lejos del nuestro. Claro, y ya te da hasta esa identidad, ¿no? No sé si te ha pasado también, o sea, con este ejemplo que nos pones, si en algún viaje fuera así como escuchaste a ellos hablar en español, ¿has escuchado alguna vez a alguien decir, no manches, güey? O algo así, ¿no? No me acuerdo si el no manches, pero sí, no, o sea, escuchar hablar de español en otro país es como, exacto, y sobre todo, paisano, exacto, no estoy sola. Exacto, ¿no? O sea, porque no solo es el español, sino es el español de México. O sea, sí, si dices no manches, ya sabes que es mexicano. Es mexicano. Y de hecho, pues a mí me ha pasado que la gente me ha dicho, o sea, en otros países de Latinoamérica, ¿no? Ustedes son, pues una vez estaba en Colombia y nos dice, acercan unas personas y dicen, ustedes son de México, ¿verdad? Y yo, ¿se nota? ¿Por cómo lo sabes? Sí, y entonces, bueno. Oye, ¿no te dijeron, es que hablas como los de las telenovelas? Así nos decían ¿Sí? a nosotros en la empresa, que hablábamos como las telenovelas. Y pues sí, porque la mayoría de las telenovelas mexicanas se exportan a Sudamérica y entonces decían que hablábamos como las telenovelas. Puede ser. Fíjate que yo tenía una persona que trabajaba conmigo que es chileno y él me comentaba que los mexicanos hablamos despacio en comparación con ellos. Me dice, o sea, y no le decía, pues no le decía como crítica ni nada. Él dice, ustedes hablan despacio. Y dice, pero pues así, o sea, pronuncian todas las consonantes y nosotros nos comemos muchas, ¿no? Como atropellamos las palabras. Uh-huh. Y sí, los chilenos tienen una forma muy curiosa de hablar ahí. Por los que nos escuchan en Chile, bueno, pues... Saludos. Saben que es así, ¿no? Así como para nosotros puede ser un tanto curioso la forma como hablamos, o más bien para otras personas como hablamos los mexicanos. Bueno, creo que los chilenos también son de esos que son muy... ¿cómo decirlo? Muy fácil distinguir el acento o muy o son, sabes que es chileno, pues, ¿no? Que no se puede ocultar, así como el mexicano creo que tampoco se puede ocultar o bueno, de otros idiomas. Entonces, pues eso nos da identidad, ¿no? Desde ahí nos da identidad, tenemos conceptos que compartimos, empezamos a ponerle etiquetas a todo, incluyendo a nosotros mismos. Tenemos un nombre, ¿no? Y nos identificamos con ese nombre, tenemos características que nos identificamos con esas características. A veces creemos que somos, no sé, que somos buenos en algo o somos malos en algo, que somos competentes o incompetentes en algo. Y entonces eso forma también parte de nuestra identidad, de quiénes somos o de quiénes queremos ser. Entonces, todo esto es posible gracias al lenguaje, a todo ese conjunto de símbolos que compartimos. No siempre compartimos todos los símbolos, no siempre compartimos todas las palabras o todos los conceptos y es cuando pueden venir malos entendidos, ¿no? Y que tiene un poco que ver con este tema de por qué el lenguaje puede generar emociones. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Digo, y no me quiero meter más en rollos filosóficos, pero aunque hablemos del mismo lenguaje, como la otra vez leía, ¿no? Una cosa es lo que yo quise decir, otra cosa es lo que yo pensé, otra cosa es lo que tú interpretaste, otra cosa es lo que tú quisiste entender y otra cosa es lo que realmente dije, sí. O sea, así es. Pero bueno, y ese es otro rollo. Y por ahí va un poco, ¿no? Entonces, bueno, hay otro concepto que quiero poner aquí, otra idea que quiero compartir, y es que nosotros no tenemos acceso a la realidad, sino a través de nuestra interpretación, ¿ok? Entonces, el lenguaje genera nuestra realidad, o contribuye a generar nuestra realidad, al menos eso es lo que se plantea en ontología del lenguaje. Por ejemplo, para empezar, nosotros estamos limitados hacia lo que le decimos realidad, estamos limitados por la biología. Creo que hemos hablado
en algún momento de esto. Estamos limitados por nuestra biología. Lo que nuestros sentidos no, nos permiten percibir, los colores que podemos ver, cómo los vemos, los sonidos, todo esto. Entonces, desde ahí, lo que nosotros llamamos realidad es lo que a través de nuestros sentidos alcanzamos a percibir. Tal vez, bueno, los seres humanos que hemos evolucionado en nuestras sociedades y en nuestros inventos y todo esto, pues hemos desarrollado instrumentos que nos permiten ver o medir las cosas que nuestros sentidos no pueden. Entonces hemos ampliado esa capacidad. Pero, pues esta es una limitante como de cualquier otro ser vivo. Entonces, ¿cómo podemos saber si, por ejemplo, el rojo que tú ves, lo ves igual a como yo lo veo? ¿No? A lo mejor pues le llamamos rojo al mismo color, pero no quiere decir... A lo mejor es carmín o borgoña, que lo veamos, rojo quemado. ¿Qué tal si yo mi rojo lo veo como tú ves el azul? ¿Cómo vamos a saber sí. que lo vemos diferente? Si fuera daltónica, ¿no? ¿Verdad? Pero más allá de eso, ¿no? ¿Cómo sabemos que... Porque pues en el daltonismo te puedes dar cuenta porque no distinguen todos los colores. Entonces, bueno, hay ciertas pruebas que permiten ver si ves dos colores diferentes o no, ya sugieren eso, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si tu rojo o tu azul los vemos exactamente igual como lo vemos, ¿no? Pues, bueno, puede decir, bueno, pues sí, es que el rojo pues es el color de la sangre y yo lo veo como la sangre. Pues sí, pero ¿de qué color? ¿De qué color ¿Cómo ves? lo ves? Sí. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo interpreta tu cerebro? Y además, o sea, el color como tal, bueno, poniendo este ejemplo, el color como tal, pues es lo que proyecta tu cerebro, ¿no? En la mente, pero eso viene de los estímulos que recibe tu ojo, tu retina y que lleva impulsos al cerebro y hace esa interpretación. O sea, en realidad, pues, el color es, creo yo, o así. Son ondas. Son ondas del espectro electromagnético, ¿no? Pero la imagen de color, de un color determinado, pues eso ya es una interpretación que le estamos dando en nuestro cerebro. Entonces, desde ahí estamos interpretando, ¿ok? Desde nuestra biología estamos interpretando. Pero además de eso, pues están nuestros modelos mentales, nuestra forma de ver el mundo, que ya hemos hablado de esto. Y eso, pues es a lo que llamamos realidad, a lo que interpretamos a través de lo que percibimos. Solemos creer, ¿no? Yo me atrevería a generalizar, o es mi creencia, al menos, de que vivimos en esa ilusión de que conocemos la realidad. Y que si el otro ve una realidad diferente a la mía, entonces el otro está mal, ¿no? Y esta realidad que construimos o que compartimos tiene mucho que ver con el lenguaje. El lenguaje porque el lenguaje juega un papel muy importante para nuestra interpretación de la realidad. Según las palabras que nos decimos, según el lenguaje que desarrollamos, y ahorita vamos a ver por qué, un poquito más adelante vamos a poner ejemplos de por qué el lenguaje genera esta interpretación de la realidad o ayuda a reforzar modelos mentales o ayuda a cuestionarlos y a cambiarlos, entonces a cambiar nuestra realidad. Pero antes de entrar en por qué y cómo funciona todo esto, me gustaría poner un ejemplo de cómo el lenguaje genera impacto y genera realidad en las personas. Y quiero aquí poner y sobre todo cómo influyen nuestras emociones. Y me gustaría que empezáramos a poner algunos ejemplos, Diana, o las personas que nos escuchan también que vayan pensando en los propios, acerca de alguna frase que alguien te haya dicho y tú te hayas sentido herido. ¿Puedes recordar algún ejemplo de alguien te dijo algo y tú te sentiste mal con eso que te dijeron? No. ¿No? ¿Nunca te...? No, pues... A ver, ahorita no se me viene alguna a la mente. Si tú tienes una ya ahorita, mejor dile en lo que pienso, Mike, porque me agarraste desprevenida. Te agarré desprevenida, sí, no estás poniendo atención. No, sí. Estás aquí con tu conversación privada y ahorita vamos a hablar qué es eso. ¿Qué es mi conversación? En otro lado, ¿no? y estás generando realidades diferentes, ¿no? No, bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo, pues, o sea, en algún momento algún profesor que me descalificó, ¿no? Que dijo, no, tú eres malo o tú eres bueno, y entonces también generó un impacto positivo. Entonces, palabras que yo escuché... o la forma en cómo me las decían, ¿no? Alguna descalificación de algún familiar o eso, pues me pude haber sentido mal. O sea, no recuerdo un ejemplo concreto, pero sí sé que muchas veces pues yo me sentía así, sobre todo cuando era niño. Y entonces todo lo que recibía, pues me lo creía bastante, ¿no? Sí. A lo mejor alguna frase que decía, alguna afirmación que decía alguien, algún adulto sobre todo, y yo lo tomaba por cierto, ¿no? Decía, no, pues
bueno, no recuerdo un ejemplo aquí concreto, pero sé que cosas que decían yo pues no las cuestionaba, ¿no? Como niño. Y entonces eso va generando o fue generando mi realidad hasta que algo pues cuestionó esa realidad y entonces bueno, ya lo fui modificando. Entonces, ejemplos de cómo el lenguaje genera impacto puede ser pues eso, lo que vamos aprendiendo de niños, las frases que nos dicen que nos hicieron sentir heridos o nos hicieron sentir bien, orgullosos, ¿no? Palabras de afecto, tal vez de motivación. Esa de motivación sí tengo unas recientes, porque recientemente en la escuela donde doy clases en prepa, pues hacen evaluaciones a los maestros a final de semestre y los alumnos pues pueden escribir algún comentario o algo, ¿no? De si recomendarían al profesor o si les gustó la clase o cualquier, ¿no? Cualquier comentario como retroalimentación. Y la verdad es que te puedo decir que muchas, casi todas las frases o los comentarios que pusieron fueron la verdad bastante motivantes, que les gustaba la clase, que no era una clase donde solamente tenían que aprender a fuerza, sino comprendían por qué tenían que aprender, que les gustaba la forma de dar clase de la maestra, o sea, sé yo, que se notaba que me apasionaba el estar ahí. Y entonces, la verdad, sí fue muy motivante. Me sentí muy contenta y dije, mira, sí me ponen atención, cuando yo pienso que no me ponen atención en clase, pero sí me ponen. Y sí, la verdad es que leí, creo que hasta les tomé foto a las frases porque la verdad sí fueron muy alentadoras de decir, wow, lo que estoy haciendo, pues sí, no sé, sí se dan cuenta o sí ven ellos, sí perciben ellos que lo hago con amor, con pasión, con ganas y sí me escribieron cosas que dije, sigo dando clases. Ok. ¿Y eso también cómo impactó en tu autoestima? Pues se incrementa, o sea, me dio seguridad de que lo que estoy haciendo pues está bien hecho y dos, pues sí me sentí satisfecha y aumentó mi autoestima al verme reconocida con comentarios muy positivos y muy alentadores. Ahora, quiero que pienses, bueno, tú me lo dijiste, entonces es una pregunta un poco con truco. ¿Alguna vez has recibido algún comentario pues que no es tan positivo de alguna persona, de algún alumno que en algún momento te haya dicho algo, alguna retroalimentación o alguna opinión acerca de tu desempeño que no necesariamente está alineado con esto que nos estás diciendo, ¿no? Pues dentro de todos los comentarios hubieron dos. Uno, pero era un poquito más referente a la clase, como que no le veía tanto sentido a la materia. Y otro que decía que me involucrara más que si me involucrara todavía más con los alumnos, como que sería mucho mejor, ¿no? Entonces dije, ok, más. Digo, no me sentí así mal, pero sí fue como, ¿más? ¿Todavía? ¿En serio? Okay, bueno, pero la verdad es que el 99% de los comentarios fueron muy motivadores, entonces... Okay. Bueno, a lo que voy con eso, yo también sentí feliz. He recibido, muchas felicidades, he recibido comentarios, pues en su mayoría favorables en talleres o en sesiones de tutoría ya en las evaluaciones, y en algún momento pues sí he recibido algún comentario que no, pues que a lo mejor no iba de acuerdo a lo que yo quería o mi expectativa, a mis expectativas, y bueno, acabamos de hablar hace poco de expectativas, y entonces pues no me siento igual con un comentario o con otro, ¿no? Y sobre todo no me veo igual a mí mismo cuando recibo una retroalimentación de un tipo o una retroalimentación de otro. También pensando en algún trabajo donde yo no sentía que era reconocido, donde sentía que pues no era valorado, pues también las cosas que me decían no me veía yo de la misma forma cuando me decían cosas agradables que cuando me decían cosas que a mí no me agradaban, ¿no? Entonces es parte de esta identidad que nos va generando el lenguaje. Lo que nos decimos nosotros mismos o lo que nos dicen los demás o lo que nos decimos a nosotros mismos cuando alguien nos dice algo. O sea, si nos creemos y nos dicen tú eres pésimo y entonces yo me empiezo a decir eso también, yo me lo creo. O sea, lo que yo me digo, cómo reacciono a eso, va a impactar en cómo me siento, cómo me veo, mi identidad, mi bienestar en general. ¿Sabes qué? Últimamente me he percatado de que las personas, y procuro yo ya no hacerlo porque sí me di cuenta de eso, cuando nos decimos, ay, qué estúpido soy, ay, qué tonto soy, ay, estoy bien tonto, estoy bien menso, es para mí de, no te digas eso a ti mismo. O sea, claro, todavía que alguien te lo diga, pues es como, no le hagas caso, no te lo creas, pero que yo misma me lo diga a mí misma así de, soy una tonta, ay, qué estúpida soy. Es como, no, porque si yo misma utilizo el lenguaje para minimizarme o para decirme que soy una tonta,
pues por supuesto que me lo puedo empezar a creer en algún momento. Y Claro. es como, alerta amarilla, Así no, es. no te digas eso. Yo, fíjate que ahorita me vino a la mente un ejemplo y es algo que me dijiste. Ah, una vez me acuerdo que te dije, mira, esta canción me gusta mucho. Creo que había cantado en la aplicación esta de ¿Smule? Smule, ajá. Pues había cantado una canción que me gusta y se llama Contigo Aprendí, ¿no? Y me gustó cómo me quedó, entonces te la enseñé y dije, mira esta canción que no sé qué, y ya te la comparto. ¿Qué dije? Y algo que tú me dijiste es, eres muy dramático. O sea, ¿por qué siempre eres muy dramático? O sea, bueno, eso Sí me suena a algo dijiste. que yo diría. Sí. ¿No? Y me acuerdo que, o sea, yo te estaba compartiendo algo que a mí me había gustado, algo que para mí era como, pues, bonito, ¿no? Agradable. Y tú me hiciste ese comentario. Y no lo analicé, fíjate, me quedé como que con el comentario y pues no me sentí muy bien, ¿no? Y me quedé así como, pues es que sí soy dramático, ¿no? Pero luego me puse a reflexionar y, y dije, ¿qué ¿Qué? tiene de dramático? Además, la canción es de amor, la canción es Contigo Aprendí, está agradeciendo y está valorando. Y dije, ¿y eso qué de drama tiene, no? Pero bueno, esas palabras yo en ese momento pues tuvieron un impacto. Así. Gracias, Diana. De nada. Entonces, bueno, eso es un ejemplo que me vino ahorita a la mente. Dije, sí, lo voy a sacar. Voy a aprovechar. Pero bueno, entonces el lenguaje tiene un impacto muy, muy grande en las emociones, en cómo se siente la gente. Y otro ejemplo que quiero poner es cómo los líderes usan el lenguaje para mover a las personas. Tanto líderes que sean reconocidos como tales o como lo que llaman antilíderes, ¿no? Por ejemplo, Hitler, que movía masas. Pero quiero poner como ejemplo a Martin Luther King, pues que en su famoso discurso de Yo tengo un sueño, ¿no? Yo tengo un sueño y parte de lo que decía en ese discurso es yo tengo el sueño de que mis hijos vivan un día en una nación en donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter, ¿no? Y así muchas frases como esas. I have a dream. Exactamente, ¿no? Y movió a mucha gente, convenció a mucha gente, hizo que la gente cuestionara su realidad, porque en ese momento pues estaba la segregación, estaba la discriminación pues muy fuerte, sobre todo en ciertos estados de Estados Unidos, y entonces era como lo normal, la discriminación, la segregación, era normal pensar que eran diferentes las personas, que algunos eran superiores o que tenían más derechos que otros, y él cuestionó eso, y movió e inspiró a muchas personas, entonces con eso hizo que se cuestionaran esa realidad y vieran un futuro diferente, y sembró un cambio, ¿no? Movió a mucha gente, inspiró a mucha gente. Otro ejemplo, Kennedy, bueno, no sé por qué ahorita el ejemplo con los gringos, pero bueno, son los que me vinieron a la mente. Kennedy, cuando empiezan a desarrollar este programa, ¿no? Espacial para ir a la luna y todo eso, hay una frase que dijo en su discurso que decía, elegimos ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Y es parte de un discurso también que inspiró a mucha gente a creer en las cosas, en lograr las cosas, aunque fueran difíciles, a ser más ambiciosos, a ir más allá de... Y a lo que voy con estos ejemplos, ¿no? de estos dos personajes es que son figuras que son reconocidas como líderes, como líderes al menos en ciertos contextos, y que movieron e inspiraron a la gente. Otro, Hitler, ¿no? Que bueno, obviamente muy odiado por muchas razones, pero inspiraba y movía a la gente. Que finalmente él tenía sus creencias y sus Exacto, y convenció razones. a la gente a través del lenguaje, de sus discursos, y del lenguaje no nada más las palabras que utilizaba, sino también la forma en cómo utilizaba esas palabras, pues movió a una nación que estaba devastada después de la Primera Guerra Mundial, pues la gente de alguna forma recuperó ese sentido de dignidad que sentían que habían perdido tras la Primera Guerra Mundial y se atrevieron a creer cosas que bueno, muchas de ellas hicieron daño a muchas personas, pero los levantó anímicamente, ¿no? Y bueno, convenció también a través de eso pues de hacer muchas atrocidades, pero a lo que voy es que pues a través del lenguaje movió a mucha gente. Y algo que tiene en común esto es que los líderes usan el lenguaje para conectar con las emociones de las personas. Las personas se mueven ante lo que hace o dice el líder porque conectan con una emoción. Finalmente, por ejemplo, las pláticas de motivacionales o los pastores de Claro, estas iglesias, o sea, lo que mueven son emociones, ya sea que te muevan desde el miedo, que te muevan desde el apasionamiento, Claro, o sea, pero estas pláticas motivacionales que se dan en empresas o en muchos lugares
te mueven de las emociones, son las que te sacan donde empiezas a vibrar y justo moviendo las emociones a través del lenguaje es que se pueden generar cambios o movimientos o acciones. Así es. Entonces el lenguaje es altamente emocional y bueno, pues por eso tiene tal impacto, ¿no? Entonces vamos a una pausa, Diana, y ahorita continuamos hablando de lenguaje y emociones porque tenemos otros conceptos interesantes que compartir para seguir construyendo este tema. Vámonos. Bueno, pues vamos a continuar. Estábamos hablando en el bloque anterior que nos extendimos un poco de cómo el lenguaje genera realidades, de cómo el lenguaje nos constituye como seres humanos, cómo el lenguaje mueve a las personas. A través del lenguaje. A través del lenguaje. Emociones. Con las emociones, ¿no? Y quiero hablar de algo que se conoce como actos lingüísticos básicos. Algunos de los actos lingüísticos básicos, no son todos, y no vamos a entrar en demasiado detalle porque si no se nos van a ir otros 24 minutos en el bloque. Pero quiero comenzar con 3 actos lingüísticos básicos. Uno es afirmaciones, el otro declaraciones y juicios. ¿Y por qué? Porque esto es muy relevante porque tiene que ver con la forma en cómo nos comunicamos casi todo el tiempo. ¿Okay? Tanto lo que decimos a los demás como lo que nos decimos a nosotros mismos. Y esto puede ser en el lenguaje hablado o en el lenguaje escrito. Quiero comenzar con las afirmaciones, que es una forma de comunicarnos, una forma, ¿no?, de utilizar el lenguaje, un acto lingüístico. Las afirmaciones, Diana, son aquellas frases que describen al mundo. En una afirmación, la palabra, lo que decimos a través de la palabra, sigue al mundo, lo está describiendo. O sea, el mundo existe primero y la palabra habla de ese mundo que es observado. Las afirmaciones son algo que podemos comprobar si son verdaderas o falsas, ¿no? O falsas. Y tienen por ahí un contexto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Antes de entrar bien más de lleno a sus características, te voy a poner un ejemplo de una afirmación. Sí, porque tengo cara de what. Así es. Entonces, un ejemplo es, la temperatura es de 22 grados centígrados o 25 grados centígrados, ¿no? Uh-huh. Otro podría ser, la mesa es blanca, ¿no? La jarra tiene agua. ¿Está media llena o media vacía? Bueno, esa ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero podríamos decir, tiene 387 mililitros. Ok. ¿Ok? Sí. ¿No? Entonces, esa es una afirmación o son ejemplos de afirmaciones. Son cosas que podemos comprobar y son cosas muy específicas. Podríamos decirlo que son objetivas. Son medibles y cuantificables. Medibles, cuantificables. ¿Ahí no entra mi interpretación? Podríamos decir que no, aunque yo ahorita voy a cuestionar esto y voy a decir que sí entra el Pero bueno, en teoría yo puedo no, medir que efectivamente sean 387 mililitros o que veo el termómetro y son 22 grados, ¿no? Exacto, o sea, sí, podríamos decir que no admiten interpretación, okay, que son hechos objetivos. Okay. Pero después voy a cuestionar eso otra vez, okay. Lo digo. Entonces, bueno, esos son ejemplos. Entonces, una afirmación solo puede ser verdadera o puede ser falsa. O sea, no es verdaderamente falsa. No. Es o verdadera o falsa. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto, ¿no? Pero solo son verdaderas o falsas porque son comprobables. Pero para poderlas comprobar se requiere un contexto compartido, algo que podríamos llamarle un contexto compartido de obviedad. Uh-huh. Mira, te voy a poner el ejemplo de la temperatura. La temperatura son 22 grados centígrados. ¿Eso podría ser verdadero o podría ser falso? ¿Cómo sabemos si es verdadero o falso? Pues con una escala de grados centígrados. De grados centígrados, ¿ok? Uh-huh. Pero nada más, o sea, digo, ya conozco los grados centígrados y con eso puedo decir con certeza que la temperatura son 22. Sí. Bueno, ya no aquí... sé. ¿No? No sé. ¿Con qué lo podemos comprobar? Pues con un termómetro. Con un termómetro, ¿no? Un sensor de temperatura que tengo aquí. Como los que tienes ahí con tus juguetitos. Así es. Pero bueno, lo podemos comprobar con un termómetro. Ahora, si vemos que el termómetro dice que son 22 grados, entonces, ¿podemos decir con certeza que son 22 grados? Sí. Ok, podríamos decir que sí. La respuesta me siento nerviosa. Sí. Ok, digo, no, tal vez confundo un poco con estos términos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo sé yo que el termómetro es correcto? Que no me está diciendo mentiras el termómetro. Exacto. Me consta, me consta que está calibrado. Pues no me consta que está calibrado, pero pues confío de cierta manera que
pues ya esas mediciones o esos gramajes o esas escalas pues están científicamente comprobadas. Exacto, pero no te consta. No me consta. Lo crees, Pero lo confías. creo, ¿Ok? confío. Entonces, bueno, quiero hacer una separación Solo no confío en la báscula cuando me peso. Yo creo que esa sí está mal calibrada siempre. Ándale, sí. Bueno, ahí está ese sesgo. Fíjate, las afirmaciones lo que nos dicen es que son verdaderas o falsas, son comprobables y son objetivas. Sin embargo, esa objetividad siempre descansa sobre una subjetividad. La subjetividad de la confianza que tengo en algo a lo que yo le doy autoridad para decir que es correcto o incorrecto. En este caso, en este ejemplo, es el termómetro. ¿Ok? Entonces, para efectos prácticos, las afirmaciones son verdaderas o falsas y punto. No las vamos a cuestionar, porque no vamos a andar cuestionando todo. Hay no voy cosas... a estar calibrando la báscula exacto, o el termómetro. porque sería impráctico. O sea, es decir, es útil que tengamos acuerdos, que tengamos consensos, como decía al principio, sobre las cosas. Por eso es un contexto compartido de obviedad. O sea, hay algo que obviamos ya y que compartimos y que obviamos las mismas cosas para poder decir que algo es verdadero o falso. Sí, para llegar a un acuerdo común y ya. Y no ponernos a filosofar y así, ¿no? Sí, de acuerdo. Y a divagar. Entonces, pero bueno, las afirmaciones son verdaderas o falsas y son comprobables, tomando en cuenta esto que dijimos, que tenemos un contexto en donde obviamos algo y compartimos ese contexto. Ahora, ese es un acto lingüístico. Otro ejemplo, o más bien otro acto lingüístico, son los juicios. Los juicios, a diferencia de las afirmaciones que hablan de un mundo, que lo describen, los juicios describen nuestra interpretación del mundo. Cuando decimos un juicio estamos hablando de nuestra opinión, o sea, son opiniones. Por lo tanto, como tal, como opiniones, no son ni verdaderas ni falsas. Solo pueden ser fundados o infundados los juicios. ¿Ok? No verdaderos o falsos, sino fundados o infundados. ¿Y cómo fundamos un juicio? ¿Qué es lo que le da fundamento a un juicio? Las afirmaciones verdaderas. ¿Okay? O sea, un juicio está fundado si detrás de él hay afirmaciones que son verdaderas. Ejemplos de juicios. La temperatura es agradable. La temperatura es desagradable. Hace calor o hace frío. Está fresco. O está fresco, está agradable. O sea, esas son interpretaciones. Entonces, mientras que una afirmación de la temperatura es de 22 grados centígrados, ¿sí? O sea, no le estoy poniendo interpretación. Pero si digo la temperatura es agradable, ahí sí está mi interpretación. Sí, ahí ya depende de, está frío. No, hombre, está súper rico el clima. Ay, no, pero pásame mi suéter. ¿Pero por qué? Si está súper... Ahora, dijimos que los juicios son fundados o infundados. ¿Cómo fundo mi juicio de que la temperatura es agradable? Pues podría ser porque son 22 grados centígrados. Y esa es mi afirmación, ¿no? Y entonces ahí estoy fundando mi juicio. Lo que sucede, y aquí es donde me quiero meter un poquito a por qué luego tenemos, vamos a decir, emociones que se detonan a partir de esto, porque a veces los juicios los tomamos como verdades y queremos que el otro comparta nuestros juicios y no respetamos los juicios de los demás. ¿Ok? Entonces, en vez de irnos al terreno de las afirmaciones, nos vamos al terreno de los juicios y queremos imponer. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Quiero hablar de otro acto lingüístico que son las declaraciones. ¿Okay? Las declaraciones, a diferencia de las afirmaciones, en las declaraciones el mundo sigue a la palabra. Es decir, las declaraciones no están describiendo al mundo como las afirmaciones lo hacen, sino que una declaración cambia al mundo, impacta en el mundo, habla de lo que está por ocurrir o de lo que está ocurriendo y va a generar un cambio. Por lo tanto, tampoco son verdaderas o falsas. Las declaraciones son válidas o inválidas. Ahorita voy a poner un ejemplo. Una declaración es algo, nuevamente, repito, que cambia o impacta en el mundo o habla de algo que va a ocurrir o está por ocurrir y que va a generar un cambio, ¿no? Entonces, la palabra está primero y el mundo le sigue a la palabra. Ejemplos de declaraciones. Una muy, muy clásica, los declaro marido y mujer. ¿Okay? Antes de esa declaración no son marido y mujer. Bueno, en este ejemplo, ¿no? Una declaración, haré ejercicio. Entonces, tras esa declaración algo va a pasar, algo pasa. Ya sea que haga ejercicio o no lo haga, algo está pasando o habla de algo que va a pasar. Otra declaración, te perdono. Cambia algo de tras esa declaración. Okay. Exacto, cambia la relación, cambia algo, suelto algo, ¿no? Hago las paces o no. Otra declaración, iremos a la luna, como decía en el ejemplo del discurso de Kennedy, iremos a la luna. Esa es una declaración que cambió el mundo y se cumplió.
aunque algunos creen que no, quién sabe si sea cierto o no, pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Otro ejemplo de declaración es la declaración del no. O sea, decir no es una declaración. Cambia lo que sigue, cambia lo que viene a continuación. Okay. Oye, Diana, vamos a tomar unas cervezas ahorita mismo. No. Ok, entonces cambia, ¿no? O sea, al menos cambia mis planes, me cambia a mí, es una declaración. O te digo, oye, Diana, hay que trabajar en el guión para el siguiente episodio. No. Mejor te hubiera dicho sí en la anterior. Ándale, sí. Me equivoqué de respuesta. No. Otro ejemplo de declaración es acepto. O sea, por ejemplo, los declaro, bueno, tomas a fulanito como tu esposo o fulanita como tu esposa, como sea, y puedes decir sí acepto, ¿no? Entonces eso es una declaración de aceptación que cambia mi mundo a continuación. La declaración del gracias, la declaración de, por ejemplo, renuncio a mi trabajo. O sea, esos son ejemplos de declaraciones. Como decía, las declaraciones no son ni verdaderas ni falsas, ni tampoco son fundadas o infundadas como los juicios. Las declaraciones son válidas o inválidas. ¿Okay? ¿Qué hace una declaración válida o qué la hace inválida? Si aquello sobre lo que yo estoy haciendo una declaración, tengo autoridad sobre ello. Por ejemplo, si yo les dijera a dos personas, los declaro marido y mujer, esa sería una declaración inválida. Totalmente. Porque no tengo esa autoridad. O si yo les dijera, vamos a ir a la luna. O sea, exacto, ¿tú ¿no? qué? O si yo digo, voy a hacer ejercicio y luego no lo hago, pues esa fue una declaración inválida también, porque cuando yo hago una declaración me comprometo con la validez de mi declaración. ¿Okay? Cuando yo hago una afirmación, que puede ser verdadera o falsa, me comprometo con la veracidad de mi afirmación. Cuando yo digo un juicio, me comprometo con que el juicio esté fundado, implícitamente. ¿Okay? Y aquí es cuando, si no utilizamos estos actos, o depende de cómo utilicemos estos actos lingüísticos, es que podemos tener logros, podemos tener acercamientos, podemos resolver problemas o podemos crearlos, podemos generar emociones desagradables, malos entendidos, etc. ¿Okay? Porque si yo hablo con afirmaciones falsas, pues eso cambia mi identidad y eso cambia cómo me ven los demás, cómo se relacionan conmigo y por lo tanto también cambia cómo me veo a mí mismo y cómo me relaciono yo también a su vez con los demás. Si yo me la paso haciendo juicios y estos juicios son infundados, pues también impacta en cómo me siento, porque además los juicios tienen una carga emocional interesante, más que las afirmaciones, tienden a ser más emocionales. Los juicios son esas opiniones. Y ahorita vamos a comentar un poquito más también. Igual si yo hablo con declaraciones falsas, digo que voy a hacer algo y no lo hago, eso afecta mi imagen, afecta mi identidad, me afecta a mí y cómo soy visto por los demás. Y eso tiene un impacto en mis relaciones, en las emociones, en el bienestar en general. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Ahora quiero hablar de otro tema que no son actos lingüísticos, pero tienen que ver con cuando utilizamos estos actos lingüísticos. Y es en nuestras conversaciones. La conversación pública y la conversación privada. La conversación pública es eso que hablamos, que decimos hacia los demás. La conversación privada es ese diálogo interno que tenemos, ¿no? Pues lo que nos decimos a nuestra voz interior. Y estas conversaciones no siempre están alineadas, ¿no? Mi conversación privada y mi conversación pública no siempre están alineadas. Aquí podemos poner algunos ejemplos, como cuando me dicen, oye, ¿te gusta esto que te hice de comer? Y a lo mejor no me gustó y mi conversación es otra, la privada, y la pública es, sí me gustó, muchas gracias. O, ¿quieres ir a la fiesta de fulanito? Y dices, sí, quiero, ¿no? Vamos, pero a lo mejor no quiero. Entonces hay una... mis doble conversación. Exacto, no están alineadas. O cuando yo estoy conversando con alguien y mi conversación privada está por otro lado, y no estoy prestando atención a lo que digo, que esto tiene que ver con la escucha y ya hemos hablado también de la escucha, ¿no? Entonces esto puede generar emociones, puede generar identidades, realidades diferentes. Sobre todo genera realidades diferentes y eso es lo que detona emociones. En el siguiente bloque vamos a hablar de esto, vamos a dar más ejemplos, Diana. Así es que, ¿qué te parece si vamos una pequeña pausa y regresamos? Me parece.
Muy bien, pues continuamos hablando del lenguaje y las emociones y estábamos hablando de las declaraciones, de los juicios, de las afirmaciones y también de la conversación pública y de la conversación privada que no siempre están alineadas, ¿no? Y lo peor es que cuando no están alineadas en mí mismo, o sea, las emociones, ya empiezo a sentir emociones discordantes, empiezo a sentir a lo mejor culpabilidad porque no quiero ir a la fiesta, pero a la vez enojo y entonces yo mismo me empiezo a generar emociones en mí mismo porque mis conversaciones, tanto la pública como la privada, pues empiezan a ser diferentes. Y esto es el lenguaje que yo solito, la conversación que solita estoy teniendo en mi cabeza. Ni siquiera se lo he externado a nadie, sino es la lucha entre mi propio lenguaje interno, ¿no, Mike? Así es, así es. Y fíjate cómo en esta conversación privada estoy usando los actos lingüísticos. O sea, estoy haciendo afirmaciones para mí mismo que pueden o no ser verdades, o sea, pueden ser verdades o pueden ser falsas, o estoy haciendo juicios, que es lo que muchas veces hacemos, juicios que pueden ser fundados o no. Y cuando yo tengo un juicio de alguien y a lo mejor es un juicio negativo, y no me preocupo por fundamentarlo, eso va a ir reforzando los modelos mentales o las ideas que tengo sobre esta persona. Y entonces, pues si me cae mal y yo tengo ese juicio y me meto en ese juicio en mi conversación privada, pues esa persona me va a seguir cayendo mal, ¿no? Voy a seguir retroalimentando eso. O las declaraciones que hacemos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, el no decir lo que realmente piensas o lo que realmente sientes o viceversa, ¿no? No pensar o no sentir lo que estás diciendo. Entonces entras en una contradicción interna donde tú solito te haces bolas con tu lenguaje interno, ¿no? Así es, ¿no? Hay un conflicto interno, ¿no? Entre lo que digo, entre lo que digo pienso externo y lo que realmente pienso, quise decir. No soy auténtico, sentí. no estoy alineado con eso. ¿Te ha pasado, Diana, que tenías algo que confesarle a alguien y tenías miedo y no lo decías, pero cuando lo dices, ya te sientes bien? Y que a veces ni tenías miedo de decirlo, pero ni pasó así tanto. ¿Pero algo relacionado con la otra persona o con algún tema en general? Puede ser con la otra persona o con quien sea. Sí, o sea, sí, cuando a lo mejor callo algo mucho tiempo y así como lo tengo que decir, lo tengo que decir, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Y ya cuando finalmente lo digo es liberador. Exacto, exacto. Y a lo mejor resulta que no era tan grave, o a veces sí, pero puede ser, pero ¿qué hiciste las paces contigo? Porque es algo que no externabas. Tú es como un secreto o algo que tenías para ti mismo, pero que no era congruente con lo que decías. Aunque a quien se lo digas no necesariamente tenga que ver con eso. Uh-huh. Pero tienes una conversación pública en donde no expones eso y tienes una conversación privada en donde lo cuidas, lo proteges y tal vez te genere culpa, vergüenza, qué sé yo, y no te expones. Entonces no eres congruente. Y esas dos conversaciones generan diferentes emociones. Exactamente, ¿no? Hay una disonancia. Pero cuando lo sacamos, resolvemos ese conflicto y es liberador, como dijiste. Entonces, pues ese es uno de los temas o de los aspectos importantes de la conversación pública y privada. Ahora, hablábamos también de estos actos lingüísticos, poner algunos ejemplos. Y pues algo que, mira, por ejemplo, cuando no somos capaces de decir que no, uh-huh, que es un acto lingüístico, una declaración, y yo no te digo que no, o te digo que sí cuando te quiero decir que no. Esa es una disonancia entre mis conversaciones, pública y privada, pero además estoy haciendo una declaración que es inválida. Estoy diciendo no, estoy haciendo la declaración, o la declaración que sí, cuando lo que quiero es la declaración de no. Decir no quiero hacer eso, no quiero ir, pero no te lo digo. ¿Okay? Y aquí esto también se relaciona con la asertividad o la falta de asertividad, de la cual hablamos en el episodio 50, ¿no? Decir no cuando quiero, decir sí cuando quiero decir que no. No me acuerdo, creo que en algún episodio ya comenté este ejemplo de una señora, creo que sí, de una señora que su mamá le pedía cosas y que decía, es que no le puedo decir que no a mi mamá, no le puedo decir que no, que hija pasa por mí a tal hora. Y sí, mamá, porque no le podía decir que no. Y entonces le recomendaron, ¿por qué no cambias el lenguaje? Si lo que no puedes hacer es decirle que no le digas que no, di, tengo un compromiso ya a esa hora. Uh-huh. Eso sí lo puedes decir, lo que no podía decir era no. Entonces, oye, hija, pasa por mí a esta hora. Tengo un compromiso a esa hora. Ahora, fíjate, que quiero tomar este ejemplo que das, que se me hace muy bueno, porque dice, no le puedo decir que no. Uh-huh. Esa es otra declaración, ¿no? O sea, decir no puedo. Está declarando que no puede. Y es también un uso del lenguaje que se puede modificar. En vez de decir, es que no le puedo decir que no es,
es como ponerme un poco en el papel de la víctima. No puedo, no tengo poder. Pero si digo, pues es que decido no decirle que no, al menos ya me pone en un lugar diferente, me hace responsable. No es que no pueda, es que he decidido eso. No decirle que no. ¿Por qué o no? Bueno, eso ya es otra cosa, pero he tomado esa decisión. ¿Okay? Y así como cuando hablamos ¿no? Como hablo, bueno, porque voy a poner un ejemplo y me estoy contradiciendo, algo que es muy recomendable es hablar en primera persona, ¿no? Porque cuando hablo en primera persona me responsabilizo de lo que estoy diciendo, asumo lo que estoy diciendo y no me escondo en la multitud o no justifico porque los demás también piensan eso y entonces cuando digo es que cuando uno piensa o cuando pensamos que no sé qué, no, cuando yo pienso, porque si digo pensamos, tal vez me estoy justificando lo que pienso porque todos lo piensan o mucha gente lo piensa y entonces está bien que lo piense. No, o porque yo lo pienso que todo el mundo lo piensa. También. O porque yo lo siento, pienso que todo el mundo lo siente. Por ejemplo, hoy una persona me dice, ay, es que estoy muy estresada. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué estás muy estresada? Ay, es que mi marido está enfermo y un marido enfermo estresa. Y yo, pues a mí no, todavía. Claro, porque a ti te vale tu marido. No, es cierto. No, pero justo, o sea, porque yo pienso que como a mí me estresa, pienso que a todos nos debe de estresar, claro, ¿no? El que uno de nuestra pareja esté enferma. Pues no, justo, habla en primera persona. A mí yo me siento estresada cuando mi marido se enferma. Oye, tú no te estresas, tú te alegras. No me alegro, claro que no. Y entonces... Oye, va a decir, no, pues ni se preocupa. No, sí me preocupo. Claro, pero bueno, ¿cómo reaccionas? Pues es cosa tuya. No, me estreso. No es que... Exacto, no es, y no es que sea la consecuencia natural o de que si se enferma el marido se tiene que sentir esto. ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes tú individualmente? Sí, ¿no? exacto. Como Diana. Muy bien. Bueno, entonces nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de conversar modela nuestra idea del mundo, detona emociones, ¿no? Por ejemplo, si las conversaciones las mantenemos al nivel de los juicios, como hablábamos hace rato, estas van a tener una mayor carga emocional porque tienden a personalizar, Diana. Se refieren más a las personas o se puede interpretar así que se refieren más a las personas que a los comportamientos específicos. Por ejemplo, si yo te digo, eres floja, eres irresponsable, ¿no? Te estoy diciendo... Es tu proyección. Te estoy diciendo mis juicios, ¿no? Estoy revelando lo que yo pienso, o sea, estoy revelándome a mí. No tanto a ti, porque no sé si esos juicios son fundados o no. Y además es la opinión o la conclusión que yo saqué por lo que observo. Pero si yo te digo, oye, llegas, eres impuntual, o sea, estás llegando tarde. Hoy llegaste 5 minutos tarde, la semana pasada llegaste, no sé. Ya me estoy refiriendo a las afirmaciones. Ya entonces, tienes hechos concretos que pueden validar. Y los comportamientos se pueden cambiar. Si yo señalo un comportamiento a través de una afirmación, primero puedo comprobar si es verdadero o falso. Pero si yo te digo un juicio, quiero que cambies porque tu actitud es mala, eso es un juicio. Y tú podrías hacer dos cosas, elegir dos caminos. Uno, no caer en mi juego de los juicios y entonces buscar que funde mis juicios con afirmaciones. ¿Ignorarte? Esta es otra, 3 caminos. Pero también podrías responderme con un juicio. Yo te digo, tu actitud es muy mala, tienes que cambiar. Y entonces... si a ti eso te duele, ¿no? Porque te detona una emoción, entonces tú me podrías decir otro juicio, me podrías soltar otro juicio así, pues tú también, tú estás mal, yo estoy bien y tú estás mal, y me das otro juicio porque tú eres esto, ¿no? Y nunca vamos a llegar a nada. Exacto, entonces ya la emoción subió, ¿no? Ya como que el enojo, y entonces yo te respondo con otro y va escalando en una espiral de violencia, de violencia verbal, ¿no? Y es... la razón o la mecánica en la que muchas personas tienen conflictos, por ejemplo, en parejas. O sea, cuando le dice, es que eres una fodonga o es que eres un juicio que le dice una persona a su pareja o en el trabajo, en donde sea, o en los hijos, ¿no? Pero vamos a pensar en la pareja porque a veces están como de igual a igual y ahí es cuando escalan mucho las cosas. Y entonces no me gustó lo que me dijiste, entonces yo te digo otra cosa que sé que te va a doler. Y entonces estamos queriendo tocar nuestras heridas emocionales porque me lastimaste, ¿no? O yo digo que me lastimaste, y entonces ahora yo te quiero lastimar para que no me lastimes. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Generar emociones que no nos están ayudando o sea, nada más nos estamos sintiendo mal, pero no estamos resolviendo nada, no nos estamos comunicando, al contrario, estamos creando una barrera. Pero si yo te digo lo mismo, tienes que cambiar tu actitud, porque tu actitud es mala, y tú no caes en ese juego, tú me podrías decir,
Dame ejemplos. Dame ejemplos. ¿A qué te refieres con que ¿no? mi actitud es mala? Exacto, para ti, ¿qué es una mala actitud? Dame ejemplos. No, pues es que siempre estás de malas. A ver, pues dame ejemplos, ¿no? O sea, buscas que cuando me estás preguntando eso, lo que me estás, pues vamos a decir, obligando, ¿no? O por decirlo de alguna forma, es a que funde el juicio que ya te dije. Por ejemplo, ayer mi esposo me dijo, le pregunté, oye, ¿soy mandona? Y me dijo, claro que sí. Y yo le dije, dame ejemplos. O sea, dame ejemplos de cuando soy mandona, porque pues a lo mejor yo no me doy cuenta. Uh-huh. Y no me pudo decir. ¿No? O sea, sí dijo, pues es que sí tengo, pero ahorita no me acuerdo de uno específico. Entonces ¿ya no sabes tenía qué te hubiera hechos. dicho? Pues ahorita me estás mandando que te dé un ejemplo y ya con eso me la saco, ¿no? Sí. Pero fíjate que a mí una vez me pasó con una novia que tuve hace algunos años. Yo le estaba platicando, oye, fíjate que me estaban diciendo, alguien me dijo, ya no me acuerdo exactamente bien, pero me dijeron que era, así lo voy a decir la palabra, me dijeron que era medio mamón. Tú. Yo. Medio. Yo, Miguel Ángel. Ok. Sí. Y bueno, no sé, a lo mejor significa cosas diferentes en otros países de Latinoamérica, pero aquí es alguien como arrogante, pedante, ¿no? Uh-huh. Aquí en México. Entonces le dije eso, ¿no? Y le dije yo indignado de que me habían dicho ese juicio. Y me contestó, pues es que sí es cierto, o sea, a veces sí eres. Y entonces le dije, oye, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿cuándo me has visto? Dame un ejemplo. No sé, ahorita no me acuerdo, pero sí eres así. Entonces, pues no me ayudó nada, o sea, uh-huh. Yo le dije, dame un ejemplo y pues me quedé igual, no me dio esa información. Ahora, yo le pedí que me diera un ejemplo. Le pude haber contestado, no es cierto, tú eres peor o no sé, cualquier cosa, y hubiera pasado lo que decía en ese ejemplo, ¿no? Entonces, muchas discusiones se dan por eso, porque te lanzo un juicio y no te gustó mi juicio, entonces tú me regresas otro y hablamos en juicio. Pero cuando hablamos con afirmaciones y sobre todo, o más bien tienen que ser afirmaciones verdaderas, la comunicación puede ser diferente. No duelen tanto las afirmaciones verdaderas como los juicios, fundados o infundados, pero no duelen tanto. ¿Qué duele más? Un juicio infundado, luego un juicio fundado. O bueno, un juicio infundado, una afirmación falsa, ¿no? Luego un juicio fundado y al final lo que duele menos es una afirmación verdadera. Que eso no quiere decir que no duela, porque hay personas que no quieren aceptar sus errores, sus fallas, etcétera, y cuando les dicen un hecho comprobable, claro, también se pueden molestar. Pero es menos probable. Ya hay caso comprobable, ya hay algo comprobable que puedes decir, bueno, pues sí puedes tener razón en esa ocasión. Ya hay una puerta, una posibilidad para cambiar, para reflexionar, ¿no? Entonces, pues bueno, que una recomendación, hablar con menos juicios, y los juicios que se digan, no es que sean malos los juicios, pero no siempre son lo que necesitamos para comunicarnos, y los juicios deben ser fundados, ¿okay? También otra forma de comunicarnos que detona emociones, bueno, ya tiene mucho que ver con esto que estaba diciendo, la descalificación. Y hay una frase que yo ya había compartido en algún otro episodio, no recuerdo si viene en Ontología del Lenguaje o qué, porque la busqué y no la encontré, pero dice, cuando descalifico al otro, vivo en la ilusión de escucharlo cuando a quien estoy escuchando fundamentalmente es a mí mismo. Entonces, si yo digo, es que Diana es esto, ¿no? Una descalificación, voy a buscar reforzar esa imagen. O sea, lo que me diga lo voy a usar en su contra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, con esto me mantengo en un modelo mental rígido, descalificar a las personas, y no me permite escuchar, ver más allá de indagar, para entonces entender lo que estoy observando en la persona y cambiar mi perspectiva o cambiar mi realidad, ¿no? Se refuerzan modelos mentales. Como decía, las conversaciones a nivel de afirmaciones pues tienen menos carga emocional, nos dan más apertura, más apertura a escuchar. Porque si te digo un juicio, pues ya no te estoy dando oportunidades. Si te digo una afirmación, pues tú me puedes decir, oye, no, mira, ¿por qué esto? Puedes contradecir esa información y está bien, porque así es como yo puedo aprender o darme cuenta de mis errores o darme cuenta que a lo mejor mi percepción no está completa o no es correcta o puede cambiar y entonces generar acuerdos. Entonces, es muy común que nos comuniquemos con juicios. Yo creo que esto está muy presente y además que los demos por hecho, tanto los que decimos como los que escuchamos. Por ejemplo, falsas acusaciones. O alguien me dijo, es que esta persona es bien conflictiva. Y entonces yo ya me hice esa idea de la persona y, como digo, ya lo descalifiqué y no voy a tener apertura ni escucha. Ya todo lo que ve en la persona va a ser lo voy a usar para confirmar exacto lo que creo, ¿no? No, y lo interesante va a ser cuando cachemos que es un juicio. O sea, la verdad sí es, pues incluso a lo mejor hasta práctica de pensar o de hacerme consciente de lo que estoy diciendo o lo que estoy escuchando, ¿es un juicio o es una afirmación?
¿no? O sea, Claro, igual cuando exacto. alguien me dice, ay, no, es que esta persona es bien conflictiva, o ay, es que esta persona, la verdad es que procuro eliminar ese juicio y conocer yo a la persona y entonces, pues a lo mejor hacer mi propia interpretación y para mí decir, no, la verdad es que conmigo súper bien, nos llevamos muy bien, o decir, sí, fíjate, es un poco conflictiva, pero ya validándolo a través de mi interpretación y no solamente pues dejándome de llevar por lo que otra persona dice, que finalmente va a ser la interpretación de esa otra persona. Así es. ¿No? Sí, pero si no reconocemos que son interpretaciones, o sea, que vivimos en mundos interpretativos, ¿no? Y a eso le llamamos realidad, si no nos damos cuenta de eso, pues entonces vamos a dar por hecho y eso va a ser nuestra realidad y nos vamos a enojar, vamos a tener conflictos, vamos a... Y fíjate que creyendo solamente en un juicio así a ciegas, o sea, ya me va a generar emociones Sí. que no tendría por qué generarme. O sea, si tú me dices, tal es bien conflictiva y conozco a tal y yo ya la voy a tratar así de, bueno, No pensé que fuera así, ¿no? Esta es la persona que me dijo que era conflictiva, pues voy a ver y ya me pongo a la defensiva, ¿no? Y ya la trato así a lo mejor con cierto recelo, porque, ¿por qué? Porque Mike me dijo que era conflictiva. Yo ni siquiera le he tratado, pero ya automáticamente mi emocionalidad Oye, yo no te dije nada, ¿eh? cambió. O Yo sea, no te dije nada de esa persona. mi emocionalidad cambia porque yo ya tengo una historia que ni siquiera he confirmado que es cierta, pero ya mi emoción se predispone a que tal persona va a ser conflictiva, entonces mejor me cuido. Oye, no sé ¿No? si has visto alguna... Hay varias versiones de una imagen, o puede ser una foto o una caricatura, en donde la mujer está con como la pareja, ¿no? Está con un diálogo interno, una conversación privada en donde dice, ha cambiado conmigo, ya no se comunica y lo veo muy serio y no sé qué, está distante y bla, bla, bla. Y al final dice, creo que anda con otra, ¿no? Ujú. Y Y el hombre está volteado. Y el otro ¿no? está volteado y está pensando, dice, ¿por qué no enciende la moto? O ¿por qué no? O sea, algún Sí. problema, ¿no? Y está clavado, que no tiene absolutamente nada que Sí. ver con la historia que se hizo la otra persona, pero así pasa. O cuando, oye, ¿por qué no me contestas? A ver, es que estaba ocupado. Pues a ver, mándame foto, mándame esta desconfianza, Ay, no. sobre todo entre las parejas, ¿no? Y que es precisamente porque estamos haciendo juicios y los damos por realidad y nos generan emociones y ya nos enojamos porque simplemente Por la historia por que la nos historia que nos inventamos contamos, en nuestra ¿no? cabeza. Cuando ¿No? alguien sueña que la pareja Yo me ha pasado. A ver, danos, Pues sí, cuéntanos. la otra vez, ¿qué soñé la otra vez? Sí, la otra vez soñé que se iba con otra y me levanté enojada. Ajá. Y yo así de, ¿por qué te vas con otra? ¿Y en dónde? Pues en mi sueño, yo te hablaba y no te ibas conmigo, te ibas con otra. Estoy enojada. Pero fue un sueño. Pues sí, pero pues lo sentí aquí Dices, en mi y por algo lo corazón soñé, y por ¿no? algo lo soñé. ¿Qué te pasa? O sea, ni en mi sueño me haces caso o qué. Ve, Se siente entonces, feo. ahí está, pues ahí están, son tus juicios, no es tu marido que se fue, déjale, hasta que se vaya, ya, pues ya, entonces ya le puedes reclamar, ¿no? Pero Se mientras sentía son bien tus real. sueños. Imagínate. O Entonces, sea, sí, es que imagínate, es eso. hasta en los Se sueños siente sentimos. real. O sea, hasta en los Exacto. sueños sentimos y salen las emociones. Y te Y puedes. las emociones y son te reales, levantas enojado y te levantas furioso y te levantas asustado o te levantas riendo. Me levanto. Me levanto, me Hablando de- levanto. Porque se sienten reales, aunque no esté existiendo, digamos, en la realidad Claro. normal. O sea, si en mi mente, durante mi sueño, están sucediendo, se sienten Sí, reales. es como una realidad incuestionable. Y es que sí, la emoción es real. La historia puede no serlo. La historia puede ser falsa, bien falsa, ¿no? Pero la emoción es real. La emoción que sentimos por la historia que nos contamos, esa sí es real, ¿no? Y si a eso le Pero- metes palabras, lenguaje, bla, bla, Pues bla, la pues refuerzas, la haces más grande, claro. o en vez de resolver un conflicto, lo haces más grande, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante, por eso tiene tanto impacto el lenguaje, porque todo esto tiene que ver con el lenguaje, lo que nos decimos, las historias que nos contamos a través del lenguaje que utilizamos y esas realidades que generamos a través de las cuales interpretamos el mundo, le damos sentido y nos detonan emociones. Por eso aquí están los 5 puntos. No, Justo aquí están. pensé en eso. Pero bueno, no, es que ya no estamos extendiendo, no me quiero extender más, pero lo que me gustaría es hacer como unas preguntas de reflexión, unas preguntas para que reflexionemos cuando estamos sintiendo algo, ¿no? Y primero tiene que ver con hacernos conscientes de con cuántas afirmaciones me estoy comunicando. Y si estas afirmaciones son verdaderas, si lo que digo me consta o al menos puedo confiar con un alto grado de certeza que es correcto, como lo de la temperatura. No voy a estar cuestionando el termómetro, ¿no? Pero voy a confiar en él. Entonces,
lo que digo, mi forma de comunicarme es a través de afirmaciones. ¿Cuántas digo? O cuántos juicios digo también, con cuántos juicios me comunico. Y si estos juicios son fundados o infundados. Si tengo afirmaciones para fundar este juicio o me lo creí en automático porque sí. ¿Okay? Es que sería un juicio infundado. Y también cuántas declaraciones hago. Y si estas declaraciones son válidas o son inválidas. Si tengo autoridad sobre lo que estoy declarando, si cumplo mi palabra cuando digo que voy a hacer algo y no lo digo. Porque estas tres preguntas o estos tres actos lingüísticos, la forma en cómo los utilicemos van a determinar la calidad también de nuestras relaciones y por lo tanto, pues, cómo nos sentimos. Ya lo dijo don Miguel Ruiz, sé impecable con tus palabras. Sé impecable. Las palabras son decretos. También hay otra frase que he escuchado que dice, si tus palabras te alimentaran, ¿estarías saludable o ya te habrías envenenado? También hay una que yo escuché que dice, procura que tus palabras sean dulces por si un día te las tienes que tragar, ¿no? Procura coquetearme más. Y yo le cambié, dije, procura que tus palabras sepan a pozole por si un día te las tienes que tragar. ¿No? Entonces, bueno, sí, fíjate, los 4 acuerdos son un buen ejemplo porque no recuerdo ahorita así cuáles son, pero bueno, sé impecable con tu palabra. No tomes todo personal. No tomes personal, no asumas, no sé si es uno o eso lo estoy sacando de otro lado. Pero bueno, asumir es como dar por hecho pues esos juicios que tengo o esas opiniones o que una afirmación es verdadera cuando a lo mejor no me consta. Y eso pues es la fuente de muchísimos conflictos y por lo tanto sentirnos mal, ¿no? Estar en malestar. Oye, y a veces incluso no es solamente lo que digo, sino cómo lo digo, ¿no? Bueno, sí, el lenguaje, es importante. todo el lenguaje, exacto. También es la forma. La comunicación no verbal, o sea, por mucho que te diga, sí, Mike, sí te estoy poniendo atención y estoy viendo para otro lado y limándome las uñas, o, ajá, sí te escucho y estoy teclando en la computadora, también es el lenguaje no corporal, corporal, exacto. Te está diciendo cosas. Parte del lenguaje, es cierto, no solo el verbal, sino también el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, bueno, Diana, ¿te parece si vamos cerrando este tema? Porque si no nos vamos a seguir y ya cumplimos aquí 1 hora. ¿Qué concluyo yo? El lenguaje es nuestra manera de transmitir nuestra verdad al mundo exterior. Sea escrito, sea hablado, sea en mímica, sea el lenguaje corporal. O sea, es la manera que tenemos de expresar nuestra verdad, nuestras necesidades, nuestros deseos hacia el mundo exterior, ¿no? Entonces, si nosotros no somos congruentes, empezando con nuestro propio lenguaje, con nuestra conversación privada, con nuestra conversación pública, entonces lo que nosotros externemos al exterior, pues tampoco va a ser congruente. Y este lenguaje nos puede ayudar para mejorar nuestras relaciones interpersonales, para obtener los objetivos que deseamos o también para destruir nuestras relaciones o también para crear malos entendidos. Entonces, esto que comentaba de sí, sé impecable con tus palabras, es piensa lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y no porque tengas que tener o tratar con pincitas o usar meticulosamente cada una de las palabras, perdón ahí por el error, pero sí que lo que yo vaya a decir sea verdad para mí, sea algo que me conste, sea algo que sume, no simplemente, incluso hay una frase que dice que sea algo que valga la pena interrumpir el silencio. Claro, ¿no? sí, el lenguaje sí. dice mucho, el lenguaje es parte de nuestra imagen personal, el lenguaje es parte de nuestra personalidad y el lenguaje finalmente nos va a hacer caminar y abrirnos puertas por este mundo. Entonces, y detonar emociones. Nuestro lenguaje, cómo lo usemos, qué digamos, cómo nos expresemos de las demás personas, cómo hablemos de nosotros mismos, va a estar generando emociones que van a desencadenar diferentes acciones en nosotros o en el resto de las personas. Entonces, cuidemos nuestro lenguaje hacia nosotros mismos y hacia el exterior. Así es, sí. También estoy de acuerdo contigo, Diana. Yo diría... ten mucho cuidado, así, sobre todo con lo que te dices a ti mismo, porque eso es lo que te vas a creer. Y de ahí es donde va a partir mucho, ¿no? Entonces,
ten cuidado con lo que escuchas, con lo que interpretas, pero sobre todo, y con lo que dices a los demás, pero sobre todo ten cuidado con lo que te dices a ti mismo, porque tal vez tú eres el primero que está generando una realidad que hace que tu estado emocional, ¿no? Cómo te sientas en general en la vida, pues tal vez no sea como tú lo deseas, y es por las cosas que te dices. Entonces yo diría, pon mucha atención a lo que dices. Muy bien, Mike. Bueno, Diana, pues entonces con esto llegamos al final del episodio del día de hoy, en donde hablamos acerca de el lenguaje y las emociones. Y los invitamos a que nos sigan escuchando y se pongan en contacto a través de nuestros medios de contacto, nuestra página web, www.expresaremociones.com. También en Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. En nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Y en nuestros correos. En nuestros correos, el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y el mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Adiós. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Tú y yo nos vemos. Tú y yo nos vemos y los demás nos escuchamos. Adiós. Adiós.